de TV Dinámica, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes. Sin duda alguna, platicar a fondo con el presidente del equipo de los Cañeros de los Mochis, pues que la verdad, pues no habíamos tenido la oportunidad de platicar y ahora en TV Dinámica, pues nos da la oportunidad el ingeniero Joaquín Vega. Ingeniero, gracias por esta oportunidad que nos da de platicar y acercarnos con los aficionados de los Cañeros. No, Jesús, gracias a ustedes. Es un gusto saludarte de nuevo y a todos los seguidores de TV Dinámica, un saludo muy grande, ¿no? Sin duda, pues estamos en pleno mes de julio, ya prácticamente julio, agosto y 2 meses, porque en septiembre ya empieza todo lo concerniente a la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero este asunto, bueno, esto un poquito más adelante. Yo creo que ahorita el draft es lo más importante, ¿no?, que tenemos el próximo jueves en Mazatlán. Bueno, sí, el draft y bueno, ya muchas cosas encima, temas comerciales, temas de abonados, de seguimiento de jugadores, que son parte de la lista de reservas de los 70 jugadores que tenemos en lista de reservas, y por supuesto el draft que viene el día jueves en Mazatlán. Y recordar qué es el draft, Jesús, porque siempre hay confusión en ese sentido. ¿Qué son las primeras firmas y qué es el draft? Las 3 primeras firmas son jugadores locales, libres, mayores a 16 años y medio, 16 años con 6 meses, que cada equipo tiene derecho a tomar a 3 jóvenes de su municipio o zona conurbada delimitada como Monterrey y Guadalajara. Se delimita una zona, no es toda la zona, que tienes derecho a firmar antes que cualquier otro club. Nosotros hemos tomado 3 y que se incorporan a la lista de 70 jugadores nacionales que tenemos en las reservas. Pero se hace la aclaración, ¿no?, de que son chamacos jóvenes que no van a venir directamente al equipo de los Cañeros. Es muy difícil, porque si estuviera jugando o firmado en la Rookie League o en Clase A, alguien lo hubiera tomado antes en el draft. Nadie lo puede tomar menor a 16 años y medio. Sí. Yo no puedo ir a Culiacán a firmar jugadores menores a 16 años y medio, pero sí los puedo tomar si son mayores de 16 años y medio. Okay. De los 10 municipios o zonas conurbadas que juegan en el Pacífico. El resto del país está libre. Puedes tomar un joven de 14 años si crees que tiene ese potencial y esa proyección. ¿Y ahora qué vamos al draft? Al draft vamos a tomar jugadores mexicanos libres que no pertenecen a ninguno de los rosters de 70 jugadores y que están libres. Por lo tanto, son una mayoría muchachos muy jóvenes. No quiere decir que no se den casos de jugadores que ya están maduros. En su momento, Carlos Sivers vino con nosotros, volvió a la bolsa de la liga y fue tomado a los 27 años, 28 años por Mexicali en el draft. Mochis no tenía ese derecho. Ahora, si juegas a un jugador libre durante tu temporada, tomas de la bolsa, tienes derecho a tomarlo en las 5 primeras rondas del draft. Tienes ese derecho. Antes no se tenía. Entonces, el draft no es que ahí vayamos a conformar el equipo. No, el equipo ya está conformado. La reserva de 70 jugadores. Vamos a sustituir a algunos de esos jugadores, que algunos ya se retiraron, algunos no lograron el nivel que se esperaba. Y vamos a sustituir por jóvenes que creemos pudieran en un futuro próximo alcanzar el nivel de competencia del Pacífico. Hay un detalle muy importante ahorita que lo mencionaba, porque hay muchos aficionados que se preguntan, ¿no?, oye, los jugadores de primera firma, sí, son chamacos que van surgiendo. Dice, pero hay muchos que triunfaron, que no llegaron al equipo de los Cañeros. Pero aquí, más o menos, una pequeña clase, y qué bueno que lo menciona. Decir, son 3 firmas, no más. Entonces quiere decir que se les puede barrer a uno o 2 jugadores, ¿no? O muchos más. Sí. Y bueno, y sobre todo en Ahome, ¿no? Recordar que Ahome es el municipio con más jugadores profesionales activos. Sí. Pero no tiene siéndolo ahorita, tiene siéndolo eso 15 o 20 años. Yo llegué hace 17 años al club y Ahome ya era el municipio con más jugadores profesionales en activo. Entonces, se nos barran, por supuesto. No es que se nos barran, es que no los podemos tomar. Exacto. O sea, tienen que dejarlos, pues. El reglamento nos lo impide, así es. Y de repente, tomamos uno de manera muy anticipada porque el próximo año se nos viene una generación grande. Por ejemplo, cuando tomamos a Andrés Muñoz, nosotros lo tomamos de manera anticipada. Podíamos haberlo dejado y nadie lo podía tomar porque no llegaba a los 16 años, 6 meses. Sí. Pero sabíamos que el siguiente año venía una generación con más jugadores
y entonces tomamos a Andrés en el draft, no como primera firma. No como primera firma. Esa es una buena explicación porque muchos aficionados piensan que fue primera firma. Sí, en algún momento yo también no me acordaba de ese dato y hace unas semanas recordando fue en el draft. ¿Por qué? Nadie lo podía tomar. Nosotros solamente lo podíamos tomar porque no tenía el 16 años y medio cumplido. Sí. Y siendo del municipio, el quien tiene derecho solamente somos nosotros, de Ahome. Y se nos venía un draft con muchos, con un año, con una generación muy grande. El año siguiente, dijimos, bueno, vamos a abrir espacio vía el draft a algunos jugadores. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, tomando jugadores, pero te voy a decir 2 ejemplos muy claros. Jason Atondo y Wilson. Ese año había 8 o 9 jóvenes para ser tomados, y la decisión es que tomamos en ese momento, Jason estaba jugando Liga Clemente. Sí. No está muy visto, los demás ya estaban en la academia, pero en ese momento Jason se va, en las últimas semanas se lo llevan a la Academia del Carmen, empieza a batear muchísimo, ya estaba muy hecho, no era un niño, estaba muy hecho, y lo toma en la primera ronda Hermosillo. Pero tomaba Hermosillo luego nosotros. O sea, si no lo tomaba Hermosillo, lo hubiéramos tomado nosotros, y Hermosillo lo traía. Lo mismo pasó con Hans. Hans lo toma Culiacán y no lo alcanzamos a tomar nosotros en el draft. De repente no caben en la generación, en las 3 primeras firmas, y nos han dicho de David Reyes, y nos han dicho de algunos otros. Bueno, pues Alexis Wilson. Alexis fue el que se tomó en ese momento. Obviamente no han cabido todos. Ha habido pero por lo que fue en su momento Valle, Ávila, Japper, Camacho, Uriarte, Soto, hay muchachos jóvenes como Muñoz, todavía están ahí en desarrollo, López, y bueno, tantos que fueron primeras firmas. ¿Sí? Algunos ya no están con nosotros en el equipo, pero muchos se mantienen dentro de la Liga Juvenil. Este es un proceso largo, ingeniero, ¿no? O sea, decir, bueno, agarra un chamaco de 16 años y es un proceso grande, ¿no? El que se necesita para que, digamos, Cañeros de los Mochis tiene a X cantidad de muchachos. Entonces, no es de la noche a la mañana, sino que estos tienen que empezar a desarrollarse. Es decir, como en alguna ocasión cuando vino el Che Reyes como Mare, me acuerdo que lo entrevistamos y nos dice, ojo, dice, fíjese bien en el roster del equipo de los Cañeros, sobre todo los jóvenes que vienen empujando. ¿Y cuánta razón tenía el Che Reyes en esa ocasión? Porque ahí surgió el Japper Gamboa, surgió Sebastián Valle, surgieron varios. Estaba Redondo, ¿sí? Había varios. A nosotros, obviamente, se nos criticó con justa razón 2 años muy malos, hace 3 temporadas. Tuvimos 2 años consecutivos, 2 años de pandemia. Y yo en lo económico, no tanto al aire, hacía una explicación que al tiempo tuvimos nosotros. Cuando los años de pandemia se suspendieron las ligas de desarrollo, se suspendió la Liga de Desarrollo de Estados Unidos y México, Liga Mexicana de Béisbol. Entonces todo ese talento joven durante ese año no pudo jugar. Algunos de los jóvenes que nos pertenecían jugaban los domingos aquí, juegos de preparación, amistosos. Y cuando llegó la temporada, no llegaron listos. No es que físicamente no llegaran listos, es que su desarrollo del béisbol en competencia no evolucionó. En cambio, los veteranos llegaron quizá en su mejor forma física, porque se dedicaron durante meses a cuidarse, se perdieron peso, ganaron músculo, sí. Vimos cambios, no en los Mochis, sino en toda la liga. Sanaron de algunas lesiones, de algunas cargas de trabajo que durante años van acumulando porque no se jugó Liga Mexicana. Termina el Pacífico y vuelve a tener Liga Mexicana un calendario recortado y sin Liga de Desarrollo. Y muchos de esos jóvenes no volvieron a jugar. No había Liga Norte. Entonces no dieron el brinco que esperábamos nosotros, no se desarrollaron. ¿Qué pasó este año pasado?
Liga Mexicana vuelve a un calendario de 90 juegos, sobre todo el año pasado, a Liga Norte, y empieza a ver algunas otras ligas como Chihuahua, La Tabasqueña, y este año, bueno, ya otra es la del Carmen y algunas otras. ¿Y qué sucede con todos esos muchachos? La Liga Invernal Mexicana también. En la Liga Invernal Mexicana, el champion batter era Cañeros, el pitcher mejor relevo era Cañeros, el mejor abridor era Cañeros, el campeón productor era Cañeros. Todos esos jóvenes no habían podido jugar. Cuando ya se incorporan y tienen la experiencia para competir, pues no es que cargaran el equipo, porque no les correspondía a esta base joven cargar el equipo, a Vázquez, a Gastelum, a este muchacho Urias, el pitcher, o sea, pero tenían que aportar ese granito de arena para que se complementara. ¿A quiénes les corresponde cargar? Pues a los veteranos, ¿no? A los que lo hicieron y a los extranjeros. Pero el joven tiene que sumarse. Entonces, ahora lo que vemos, y por eso para nosotros es muy importante el seguimiento a cada uno de nuestros jugadores en las diferentes ligas de qué están haciendo. Y hay muy buenas noticias este año de nuevo, porque muchos de ellos se siguen consolidando, otros que no, que eran relevos, lo hicieron abridores, otros que no participaban en sus equipos de verano, están participando. A Gastelum lo firmaron para Cardenales, los 3 catchers están tomando constantemente participación, Camacho, Uriarte y Soto. Entonces, esa parte necesitamos que jueguen, porque si no, no se pueden desarrollar en nivel de competencia. Físicamente llegan muy bien, pero no llegaron con competencia. Diferente a lo que pasó con el Tanque. El Tanque tenía 2 años sin jugar. Pero ya traía la experiencia. Pero ya traía mucha experiencia, y él lo que venía en forma física y tardó 1 mes y fracción en entrar en juego. Me acuerdo también que arrancó la temporada ligeramente frío, y en la pretemporada, no recuerdo si pegó un hit en la pretemporada. Pero pegó el hit, hay que recordar el hit, el más valioso. Así es. Pero al final, pues lo que queríamos era un jugador para la temporada. Ahorita sigue sin jugar. Acaba de estar en Cuba. Lo que se supo que estaba en Cuba, o que iba a ir a Cuba con el equipo de La Habana. Sí, no, ya estuvo en Cuba, él tiene familia. Su hermano juega con Industriales. Su mamá vive en Cuba, él estuvo de visita, creo que en estos días iba a regresar ya a Florida, creo que él radica en Florida, con la posibilidad, pero eso yo no lo sé, porque tiene ofrecimientos para verano, ¿no? Entonces, eso nos permitiría que llegara un poco más en juego. Entonces, esos jugadores es diferente el comportamiento. El joven necesita competencia, necesita jugar, necesita madurar. Aprender más. Y soportar la presión. Y luego los pitchers jóvenes no terminan de desarrollar su locación de picheo, o sea, su comando. Necesitan seguir, y eso te lo da solamente la competencia. Cuando pudieron sumarse, bueno, el resultado fue muy favorable para nosotros. Seguimos teniendo una base nacional muy joven. No tenemos muchos jugadores veteranos. El año pasado se nos criticó un poco por la incorporación de Tomás Solís. Y nosotros decíamos, nosotros ocupamos una persona de experiencia, que lo puedas tener la hora cero, como le decimos, y lo venga. ¿Y cuántas veces vino Tomás Solís con caja llena y sin agua? Fue una revelación. Entonces, a eso venía. Por supuesto que brazos muy jóvenes como Adrián Hernández, como Armenta, bueno, pues, con mucha calidad también pueden hacer el trabajo, que ya no son tan jóvenes y ya tienen béisbol en Estados Unidos. Pues esa parte nos vino a enriquecer mucho. Seguir nosotros diciendo, bueno, es que seguimos teniendo, ya no quiero hablar de un Andrés Muñoz, porque sí vemos, es muy complicado que un jugador ya con esa jerarquía en Estados Unidos, en grandes ligas, pueda reportar. Pero ojalá pudiera reportar Duarte, que ya está en Estados Unidos, Manuel Rodríguez, que lo acaban de subir, de los pitchers que tengan Hernández, Armenta,
Gámez lastimado, pero parece ser que va a estar. Se operó de meniscos recientemente. Recuerda que la operación de meniscos, según lo que me dicen los médicos, 2 meses. Pero en este caso se dice que Juan Gámez está en la selección mexicana, en los centroamericanos. Juan Gámez está operado. Está operado, entonces es una... Sí, quizá lo habían seleccionado y no pudo asistir porque se operó de meniscos hace, yo creo que no tiene una semana que se operó. El riesgo que teníamos con él era que pudiera ser ligamento cruzado. Y no, fue solamente fractura de meniscos. Sabemos que es una operación relativamente sencilla, pero que tarda sus 6 semanas en rehabilitarse para empezar a trabajar. Entonces, bueno, quizá para septiembre él pueda empezar a hacer algo y quizá para octubre ya pueda estar él tomando participación. Vamos, no pierde todo el año. En cambio, un ligamento cruzado sí hubiera perdido todo el año. Batallar. Entonces, pero tenemos muchos brazos jóvenes. Vuelve Garibay con nosotros, que ya estaba prestado a Monterrey. Vázquez Gastelum, que estuvieron obviamente Cota, Solís, todos ellos siguen siendo nuestras reservas de 70 jugadores. Estamos viendo, ingeniero, bueno, se ha hecho dentro de que terminó la temporada muerta que le llaman, pues no tenemos béisbol, muchos movimientos en cuanto a algunos equipos. ¿Qué plan tiene el equipo de los Cañeros ahora en el draft? Hay nombres, me imagino, ¿no? Me imagino que en el portafolio hay nombres importantes para el draft, o sea, pero en muchas ocasiones dice, bueno, mejor no te decimos porque se nos puede cebar, ¿no? Pero sí, imagino que llevan ya nombre. No se ventila la lista. No se ventila. No, la lista, sino porque cambia todo. Pero ha habido movimientos en algunos equipos, nosotros le hemos dado seguimiento. Hemos entablado negociaciones con varios equipos, pero pues para poder obtener un jugador con buen nivel, pues tienes que soltar uno de ellos.